Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles, nuestro curso bíblico de todos los días. Ahora estamos concluyendo este capítulo 4, muy interesante, esto es consecuencial ciertamente. En el curso anterior, ante estas preguntas bien retóricas que se nos va haciendo, oikota y condoikoi, ¿es fidedigno, no es fidedigno? Esta es consecuencia del accionar también, esta es consecuencia del accionar de lo que nosotros hacemos como cristianos. Y entonces se nota, ¿verdad?, ese cambio en la comunidad. Bueno, todos estos elementos vamos reflexionando y ahora concluye justamente con el versículo que va desde el 32 hasta el 5:16 en realidad. Y vamos a mirar un poco, ¿verdad?, cómo se presenta este capítulo 4, principalmente cómo termina y luego también continuará esta parte que es el nuevo aspecto de la comunidad. Nuevo aspecto de la comunidad. Beata la Ñande, haga la Ñande reflexión. Recibimos el Espíritu de Dios, recibimos la fuerza de Dios y por lo tanto nosotros entonces vamos a hacer este camino y vamos a entender este nuevo aspecto, ¿verdad?, de la comunidad, de lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Es el nuevo aspecto de la comunidad. Bueno, en primer lugar, vamos a poner aquí, decir, uno era el corazón y una el alma. Uno era el corazón y una el alma. Hechos de los Apóstoles, entonces, encontramos como idea central. Esta es la primera idea que queremos encontrar, queremos entender, queremos también adentrarnos como propuesta que nos está trayendo Lucas en este libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, centrarnos y entender que uno era el corazón y una el alma. Un nuevo relato sumario, es decir, aquí encontramos un sumario. Después de ver tanto accionar del Espíritu y la fuerza de Dios, los discursos, de lo que vamos entendiendo, de lo que hacen los apóstoles, capítulo 3, en el 4 que sufren la persecución, y aquí entonces hacemos un aspecto ya sumario, un nuevo relato sumario, como lo llaman los exégetas. Se interpone otra vez entre las narraciones particulares. En el capítulo 2 del
42 al 47, tuvimos una visión de conjunto semejante, algo muy parecido. Y hasta casi es copiado, casi sellado, ¿verdad? Lo que encontramos en el capítulo 2 del 42 al 47, lo que encontramos aquí en el capítulo 4 del 32 en adelante. Esta visión de conjunto que es semejante, que es muy parecida. Los dos fragmentos encajan bien entre sí en su contenido. En el contenido, con algunas pequeñas variantes o agregados sobre todo del capítulo 4. Algunas cositas, ¿verdad? Pero en cuanto a la visión, los dos fragmentos encajan muy bien entre sí en su contenido, y con el fragmento 5, del 12 al 16, forman una tríada que en el fondo nos presenta una misma imagen, aunque en cada caso puedan aparecer con más fuerza algunos rasgos. Ahí está, algunos rasgos. La tríada, como nosotros decimos, es decir, tres cositas importantes que se acentúan. Claro, el capítulo 5 después nos va a presentar, ¿verdad? Siempre cómo la comunidad se entrega totalmente, la comunidad que se preocupa de la propia comunidad, o los integrantes de la comunidad se preocupan de la misma comunidad. Enteroeteado moilo y cuamia lore comía obuero guatajangua lleva peonía bebes en diecuera. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar y vamos a ver dos fragmentos que encajan bien entre sí en su contenido y con el fragmento 5, 12, 16. Forman una tríada que en el fondo nos presenta una misma imagen, aunque en cada caso puedan aparecer con más fuerza algunos rasgos. Es como si el autor siempre quisiera mostrarnos la visión dichosa de la obra del Espíritu Santo en la comunidad del Señor. Esto es para subrayar esto último que nos dice aquí. Como que el autor sagrado, el que está escribiendo, Lucas, Yaeshu Peñande, ¿verdad? Aquí siempre quisiera mostrarnos la visión dichosa, el sentido positivo. Hechos de los Apóstoles en este sentido es bastante positivo. Estamos en la dificultad, estamos en los problemas, ya caen de allá, pero siempre después, con la fuerza del Espíritu Santo, con la capacidad, ¿verdad?, de diálogo que tenemos, después llegamos a una parte conclusiva positiva, ¿verdad? Entonces es como si el autor siempre quisiera mostrarnos la visión dichosa de la obra del Espíritu Santo. Este libro luego es llamado el libro del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles es el libro del Espíritu Santo. Que es la acción del Espíritu Santo el que está obrando, el Espíritu Santo es el que está llevando adelante la propuesta, ¿verdad?, del Evangelio, la propuesta de Jesús a la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Este gesto del Papa, en abril de 2019, dio la vuelta al mundo. El Papa besó los pies de los líderes enfrentados del Sudán, un país que llevaba más de 55 años de guerra. Desde entonces, los conflictos en el país africano se han limitado y al menos el diálogo se impone a las armas. Es un ejemplo de cómo la humildad y la voluntad de paz logran superar situaciones bloqueadas por el odio. Por eso, el Papa viaja este mes de septiembre a un encuentro con líderes religiosos en Kazajstán. Frente a quienes minusvaloran el papel del Papa, es preciso recordarles que toda guerra tiene un origen moral, tanto en quienes luchan como en quienes fomentan la paz. En una guerra no solo está en juego la propia vida, sino la de otras personas, a las que puedes matar por una orden superior. Y no es verdad que quienes combaten no tienen otra opción,
Pensemos en cómo se deshizo el ejército de Afganistán al perder el apoyo norteamericano hace poco más de un año. Contaban con armamento moderno, con buena formación, pero se rindieron sin ofrecer la más mínima resistencia. Tal vez pensaron que los talibanes fueran más honrados que sus gobernantes legítimos, pero el caso es que no hubo la más mínima resistencia. Pensemos también en los 14 millones de refugiados que en Europa, especialmente en Polonia y Hungría, han encontrado acogida. Un éxodo multitudinario que se ha gestionado bien, sin ningún campo de refugiados, gracias a la generosidad de personas particulares, movidas por principios cristianos. Sin ese soporte moral, no hubiera sido posible acoger y, sobre todo, integrar a tantas personas. Numerosas instituciones no gubernamentales han tomado una posición activa en esta crisis porque asumen que están haciendo lo que es justo. También los gobiernos actúan en función de lo que sus ciudadanos creen que es justo o no. Por ello, menospreciar el papel de quienes son un referente moral supone un error de bulto. Las guerras no se ganan o se pierden solo por el número de tanques, sino por la moral y el espíritu de quienes las combaten. El Papa Francisco tiene claro que la paz solo se construye superando el odio y la violencia, no apelando a las armas. Il mondo ha bisogno di pace, non una pace basata sull'equilibrio degli armamenti, sulla paura reciproca. No, questo non va. Questo vuol dire far tornare indietro la storia de 70 anni. El hecho de que Vladimir Zelensky haya reclamado reiteradamente, ya desde antes de la invasión de Rusia, que el Papa visite su país es significativo. Lo es porque Zelensky no es católico y gobierna en un país de mayoría ortodoxa, pero es consciente del valor moral del pontífice para sus ciudadanos y para los países que le sostienen en todo el mundo. El respaldo del Papa a Ucrania ante la agresión rusa es un elemento adicional que ayuda a justificar la ayuda económica y militar a su país en un momento crítico, justo cuando los focos internacionales han dejado de apuntarles. En unos días, el Papa Francisco tiene previsto acudir a Kazajstán a un encuentro mundial de líderes religiosos. Permanecerá allí del 13 al 15 de septiembre. Ante budistas, musulmanes y cristianos de todo el mundo, el Papa insistirá en una de sus ideas clave. Las religiones son clave para la paz. Quienes las usan para dividir o generar conflicto solo las están manipulando. El patriarca de Moscú ya ha anunciado que no acudirá a este foro, donde la mayoría de los líderes religiosos manifestarán su rechazo a la violencia. El limosnero pontificio, el cardenal Konrad Krajewski, viajará a Ucrania por cuarta vez en nombre del Papa. Esta vez irá a Odessa, Jitomir, Kharkov y otras ciudades del este del país. Son comunidades que llevan más de 200 días sufriendo la guerra. Según un comunicado del recientemente creado Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el viaje será silencioso y evangélico. Dicen que el cardenal estará con la gente que sufre, rezando y confortando a quienes han sufrido la destrucción. Su visita también servirá para ofrecer ayuda concreta a las diversas caritas diocesanas en el frente. El cardenal Konrad Krajewski es de origen polaco y en marzo recibió una ambulancia bendecida por el Papa para llevarla a Leópolis. Otro cardenal que ha visitado Ucrania en nombre del Papa es el jesuita Michael Czerny. El grupo de danza prehispánica Tonatiuh de Monterrey, Nuevo León, en México, hace su primera parada en Roma para conocer al Papa Francisco, quien los manda a llamar al acabar la audiencia general. Escuchamos todo el mensaje de su santidad y la sorpresa al final, que nos llaman, ¿por qué? Que nos quería saludar su santidad, nos llamaron, los saludamos, muy contentos de compartir unas palabras con él y de la mano casi nos toma y nos acerca para tomarnos una fotografía con él y entonces pues tocó nuestro corazón, tocó nuestra vida. El grupo se encuentra actualmente realizando su gira La magia de nuestros ancestros siempre vive, por lo que se han presentado a la audiencia luciendo los trajes típicos de su región. Mi traje representa el jaguar, todo tiene un significado, las plumas para nosotros los mexicanos tiene un significado que es que nos conectamos desde la tierra con el universo. Nuestros antepasados creían que éramos energía, por eso le rendían tributo a los elementos naturales como el sol, la tierra, el aire, el fuego
el agua. Tras esta parada en Roma, continuarán su viaje con destino a Barcelonet, en Francia, para formar parte de los festivales latino-mexicanos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo.
yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo ya 4 al final. Ya hemos reflexionado varias veces y además en el capítulo 2 hay uno muy semejante, muy parecido. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Es un modismo muy interesante tener un solo corazón y una sola alma. Upeaco dice hina ñande mañana ya heshamba epa pe ñande yara e ñande hina hape arire ñande pe ñande ñi awe ña mañana ve ya esa pe ñande la pisao ñande que pe ñande yo que hay cote ñande o pe ya que ya por aquí va el camino. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, un solo corazón y una sola alma quiere decir el empeño y el deseo de hacer que Dios reine en medio de nosotros. Nos preocupamos de que Dios esté en medio de nosotros, de su comunidad. Y por lo tanto, desde aquí, queridos amigos, tenemos que mirar el origen. ¿Verdad? Este origen, al pie de la letra de este texto bíblico. Como tantas otras locuciones y metáforas, decíamos, de nuestro lenguaje de la vida cotidiana, es decir, en el día a día. Esta concordia de corazón y de alma encontró su expresión en la renuncia desinteresada. Queremos subrayar y queremos dar a entender, porque el renunciar a muchas cosas, el renunciar principalmente a nuestro egoísmo, porque en la medida en que nosotros renunciamos a nuestro egoísmo, después también podemos estar atentos a la vida, a la necesidad de las demás personas. Entonces por eso dice que aquí encontramos esta renuncia desinteresada. Y antes de renuncia a nuestros intereses. Como si fuese eso todo, ¿verdad? Todo lo que estamos buscando. Y entonces nos miramos dentro de nosotros mismos. Por otra parte, cuando la necesidad del prójimo lo reclama, ¿verdad? Entonces es ahí donde nos movemos. Ñande ya esa ñandera pisaye hoy coten ñandere hey upea la texacua upea la yesa pe amina ñande goya hoy dere yesa kwai dere yesa kwai amba elande yesa kwai apendera pisa coten ñandere pendera pisa hoy puso a beisa y po pe ijiwa inde bueno se petimo mina amba esa bañande ñai petimo hobe. Es una cosa muy seria, es una cosa muy del Evangelio lo que el Señor nos dice. Pero ya lo dijimos antes, era un comienzo voluntario de un amor fraterno suscitado por la experiencia de la salvación y el ejemplo de Cristo. Pocas líneas más abajo vemos claramente en las palabras de Pedro a Ananías que todos eran libres para hacer con su propiedad lo que quisieran. Y eso justamente vamos a encontrar en el capítulo 5:4. ¿Acaso no eras dueño de quedarte con él y después de venderlo no podías guardarte el dinero? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No mentiste a los hombres sino a Dios. Capítulo 5 ya ¿verdad? Versículo 4. Pero que está echando en cara y está diciendo, bueno, o sos generoso o no sos generoso. Vaya pico peje mureminte, vaya pico eso que se te antoja nomás, ¿verdad? O sea, aquí la generosidad pues es el todo, como decimos. Recordemos que Hechos de los Apóstoles es muy exigente en cuanto a la caridad, en cuanto al amor, en cuanto al compartir los bienes. Porque entonces para Hechos de los Apóstoles no es un asistencialismo. Llame de llenar mongaro y de pea para conteme que esto que aquello, ¿verdad? No. Aquí nosotros miramos mucho más, ¿verdad? Como un compromiso real.
ese mucho más significa para nosotros entonces una generosidad del corazón. La generosidad del corazón quiere decir mirar, entender, saber lo que esa persona está necesitando. Hablar y cuajan, voy a vender a pichar y contener con de izquierda. Viene a puesto eres esa y mañana o pepereje esa cuata. Va a lo y contener a hina, va ella puede contener hina vea. O pepereje pues no tare esa cuarire, eres puta suave y dejarme ello que fuera la contener mía. Bueno, entonces eso nos está diciendo. Por lo tanto, es un comienzo voluntario. No es un comienzo que, entre comillas, tiene su paga. Se hace tan de, pea vale tan de, se hace ya pone pea el precio, ¿verdad? No estaba escrito por ninguna ley ni se exigía por coacción alguna. Y por lo tanto, de un amor fraterno suscitado por la experiencia de salvación y por el amor de Cristo. El amor de Cristo. Una exigencia y experiencia de la salvación. La experiencia de la salvación en el sentido que ñandella para peñandera peñandella y cuibana ñandella pobana. Y esta es la experiencia, pero cada uno tiene que experimentarlo, porque la ñemente monburunda ya moy. Ya en duda, ya está, sí, pero en el momento en que queman las papas, entonces nosotros corremos. Ya ella para ahí. Naña afrontáis, anda ya pues veñan de ya lo yerureas y nañandé. Por lo tanto es importante, ¿verdad?, de entender bien hacia dónde apunta, qué es lo que quiere, qué es lo que nosotros tenemos que fortalecer y cómo nosotros tenemos que fortalecerlo, ¿verdad? Bueno, y por eso te dice que te suscita hacia una experiencia de salvación y sobre todo por el ejemplo de Cristo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, Conferencia Magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento y estamos con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 hasta el 37. Nosotros queremos mirar algo más. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Y después del 33, los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Gozar de gran estima, es decir, entero que te haga juicio, recuerda. Amba era la ñandera pisacuera, la ñandera juina. Porque ñandeña ñeme lleva. Es la generosidad. Voy a veces ñandeña gendúa, voy a veces ya gendúa lleva. Upeandi y gusto, upeandi te coteña de yajaña gendumi. Upea peñandeña y pueteona. Así que te dice la gente. Amba ere upea. Y porque justamente ve en la otra persona que es una persona que está siempre atenta, que está dispuesta, que es servicial, que se preocupa de los demás. Si estás en una vez tenía cuña caraí y dice la vecina ya, pero cuña caraí siempre, mi perro vio mañana, me atendé, hay chismosas y nada ese, pero y chismosa ve ahí, pero hoy cuál vete lo con la barrio ve ahí, pero pues ahí, ya que hoy cuál pa hoy va lo con en las hace hoy en los hospitales, mi perro hoy amor, etcétera, etcétera. Hoy cuál más o montar mamá de lo me atendé para estilo policía ahí me voy. Y entonces eso, queridos amigos, queridos hermanos, después entendía y veía como una cuestión, ¿verdad? De un paso maravilloso. ¿Saben por qué? Porque después decía, pero debe cuñacaraíbe, eres hay cotempe, hay coteamo, au pecha por el oye pues amaisa, pende yerureajue. Hoy éramos así, eres yo, diga tú, yo siempre tengo mi, porque mi así, ya va, pues diga tú, ya atendé y mi hija se sube, pero ni no, y nada. Diga tú, marica, tú eres así, y mi anga de vez en cuando, me ayude la y pastilla, me ayude la hipoja, yo mi cocina, yo. Interesante, interesante. Llegó a buscar, me va a llevar en dos, mi hija, pero, oigo la peixa guay. Pero es interesante en el sentido, querido hermano, no es que estamos diciendo que hay que ser chismoso ni hay que estar ahí controlando a los demás, ¿verdad? Porque van a imponer ahí. Pero el ser serviciales, el estar atentos, y que tú ya lleva ley la gente. Upe cuña caray, upe are y que tú la ya lleva ley. Está con el o la pareja o ni en pareja. Upe la ya lleva ley ese. Por ejemplo, ustedes saben, ¿verdad? Y ahora en estos días, en todo este tiempo, ¿verdad? Que la gente comienza a prepararse para una cuestión política, ¿verdad? Ya posee, y la política ya posee, y peamos a un día estaba en la pareja, y estaba en la ñeas, estaba en las cosas, pero después en el fondo, no es tanto así, ¿verdad? Porque sabemos que es simplemente palabreríos. Humiares o peinda ya lleva ley. Da ya lleva ley este hoy. La oiniré y la pebe acuera o mañana o inyeguibeti clan o inyeguibeti grupo acuera o mañana y va a Japón. En todo caso la oyapota mondejina algún servicio o algún favor catuete hoy pe a llegar a la itajami a llevar catuete aupea si yo que acuera upea na iponai. Eso no está bien hecho los apóstoles y ponañan de el cristiano, el verdadero, humano diría yo. ¿Saben por qué? Porque lo que la palabra de Dios, lo que Dios quiere a través de este mensaje del Evangelio, ¿saben qué, queridos hermanos? Y no es nada más que decirnos verdaderamente cómo tiene que vivir este cristiano. Pe cristiano, peare coñande, siempre ya lleva a leer. Eso es lo que dice, ¿verdad? No hay partido político, no hay religión, no hay nada en un sentido muy humanitarista, ¿verdad? Porque lo que la religión hace o tiene que hacer es humanizarnos.
la Biblia, la palabra de Dios, la religión, religarse aquí a tu esencia, a tu humanidad. Entonces ahí dice humanidad, humanizarse. La palabra de Dios, peña gendúa, peña andeña medita, vega tuve, lleva upeago y se humanizarse. Entrar en lo más profundo de la humanidad. Y desde esta humanidad caminar. Es la humanización, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que hacer. Y la vida cristiana lo que tiene que hacer y lo que hace y lo que propone es una humanización. Un 100% del aspecto humano. Y bueno, aquí justamente te está diciendo que los apóstoles experimentan el afecto del pueblo. El afecto del pueblo, como se dice expresamente también en los capítulos anteriores, en el capítulo 2, versículo 47, que ellos eran queridos por todos, que todo el pueblo le miraba y decía, pero más veo con ande, y te veo con ande, lleva, va ella, oye esa cuay, oye esa pe, ay, cuay, oye muy peñan de queres y cuay, o batañan en 10. ¿Verdad? Esto es lindo, queridos hermanos, pero tenemos que entender porque esta es la palabra de Dios verdaderamente que nos enseña a humanizarnos. Entonces la palabra de Dios no es como muchas veces algunos por ahí medio predican y dicen, ¿verdad? Que en cualquier parte están viendo angelitos, están viendo esto, están viendo aquello, miran no sé dónde, ¿verdad? Como dice Hechos de los Apóstoles mismos, que ya hemos reflexionado, capítulo 1, ¿se acuerdan? Del 9 al 11. Cuando los apóstoles en el momento de la ascensión de Jesús están mirando al cielo y ven que Jesús va, le aparecen dos hombres vestidos de blanco que le dice, bueno, él a me ya pues pe mañana pendero bagua, pe mañana batejina, pe mañana uireja, pe mañana pe yesa kwa, pende yo que vende quiere oía. Mía Nicolás Pea lleva peña punuana pe bapo, hape yapo veñan de yara o heyacue, como tarea, como elemento esencial que nosotros tenemos que asumir que es la construcción del reino de Dios. Upea en la ñan de yara yerure ñan de upea la ñan de yaya cuana y catuan muesha, la yey cuya lleva con amba eco. Estas son, ¿verdad? Las ideas centrales y principales. Y bueno, pero por eso es que después decíamos que la gente mira, expresa y todos experimentaban ¿qué cosa? El afecto del pueblo. El pueblo no es ciego, queridos amigos. El pueblo entiende, el pueblo ve, el pueblo nos ayuda a entender y a hacer nuestro camino personal. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy con una fiesta tan importante. ¡Viva Nuestra Señora de la Merced! Merced es ese regalo, ¿verdad? Y entonces este carisma, este llamado, esta advocación tan linda que lleva nuestra Madre, la misericordia, el amor, el regalo, la merced. Queridos amigos, hoy en este día de fiesta celebramos y rezamos sobre todo como comunidad pidiendo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de la Merced. Nosotros leemos hoy desde el libro del Eclesiastés, estamos en el capítulo 11, versículo 9, hasta el capítulo 12, versículo 8. Alégrate, muchacho, mientras eres joven, y que tu corazón sea feliz en tus años juveniles. Sigue los impulsos de tu corazón y lo que es un incentivo para tus ojos, pero ten presente que por todo eso Dios te llamará a juicio. Aparta tu corazón la tristeza y aleja de tu carne el dolor, porque la juventud y la aurora de la vida pasan fugazmente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días penosos y vengan los años de los que dirás, no encuentro en ellos ningún placer. Antes que se oscurezcan el sol y la luna, la luz y las estrellas y vuelvan las nubes cargadas de lluvia. En aquel día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres vigorosos. Se detendrán las moledoras, que ya serán pocas, y se oscurecerán las que miran por las ventanas. Y así continúa. Este libro tan hermoso es ya la conclusión. El libro del Coelet, es decir, el predicador Coelet, nos está diciendo, bueno, Iñangare Kogenashera, me parece tan lindo, ¿verdad? Así como termina y cómo nos anima a todos nosotros, evidentemente que como papás, mamás, como familia, pero sobre todo para los jóvenes también, que muchas veces queremos hacer nuestro camino. Ya se veñan de la pella, ya posee, ya se veñan de acá, en cucarretilla, pero a veces y ponañan de ina, pella pola y ponaba. Ña cangua pues, egua pues calcula, es esa veñan de yara o yerurean de ina. Y por eso dice, aparta de tu corazón la tristeza y aleja de tu carne el dolor. Pero ¿cuándo eso, queridos amigos, queridos hermanos? Solamente cuando encontramos ese camino que el Señor nos ofrece, ese camino del bien, ese camino que nos conduce a la felicidad. Y ande oído muchas veces que baracayaya lleva o poeman te veis tante hace petata o poe o calla o pepe. Bueno, baracaya una vente o poea hasta upesa que en todo caso lleva ni que naña pues aña continuar en el mismo camino. Ñañemo monburu peñan de yaragüe ahí bajabe peñan de recobe. Hay obedado, ¿verdad? En vez de ser esa dulzura, en vez de ser esa riqueza y esa realización de acuerdo a los valores y principios que el Señor nos ha regalado. Que la bendición de Dios nos conserve y nos haga vivir plenamente felices, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender
lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso pasaje de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Es la segunda partecita, ¿verdad? Como nosotros le decimos aquí como título, un castigo a Ananías y a Zafira, con Aoñon Gatuñe, Moquinini, Heiwa Uique, ya puse Yepe Ñande Yara, lleva. O en Dejicuaya, lleva, o la interrenomía, etcétera. Pero como la primera parte nos decía que ponía siempre al servicio de la comunidad, ¿qué hace aquí entonces Ananías y Zafira? Ellos lo que hacen es guardar. Una partecita antes de Aqueromé. Esto quiere decir falta de generosidad, ¿entienden? A eso se está refiriendo, queridos hermanos. Nosotros muchas veces tenemos una mentalidad muy capitalista, una mentalidad muy de plata potable, ¿verdad? Porque la yajá lleva, allá por acá, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros verdaderamente entendiésemos lo que nos está diciendo la palabra de Dios, aquí hay una preocupación por todos, ¿verdad? Entonces dice que nadie pasaba necesidad. ¿Pero por qué? Y porque todos tenían capacidad de su inteligencia, porque estaban bien formados, bien educados. ¿Quién se encarga para que en la sociedad podamos tener una buena educación? Y nosotros mismos, ¿entienden? Nosotros mismos. Es la sociedad. Es la sociedad la que tiene que preocuparse. Pero hoy en día nosotros nos damos cuenta, lastimosamente, ¿verdad?, que muchos de los recursos, de las riquezas que tendrían que utilizarse, ¿verdad?, para una buena educación, formación del pueblo, voy por ciento de Ñandella y Purúa lleva de nuestro PIB, como dicen así, ¿verdad?, en el sentido de la economía de un país, utilizamos para una verdadera educación, ¿verdad? Y prácticamente nada. Es decir, queremos un pueblo ignorante, queremos nuestra gente ignorante, queremos que nuestro pueblo verdaderamente sea pobre en realidad. La peor pobreza es la pobreza de la capacidad intelectual, ¿verdad? Ser verdaderamente, entonces, no luego ni mediocres. No luego ni mediocres, ¿verdad? Entonces esto es bien peligroso, queridos amigos. La palabra de Dios nos llama a una humanización. Y hoy que estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, entendemos muy bien que la teología de la propuesta del Evangelio de Jesús a través de San Lucas es una preocupación, pero total y absoluta por la comunidad. Esto es lo que nos está pidiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y nos está diciendo, bueno, dale fuerza. Porque cuanto más ignorantes somos, lastimosamente, entonces menos también podemos dar, ¿verdad?, a la misma comunidad. Entonces, claro, ahí sí todos nos volvemos un peso para los demás, ¿verdad? Es por eso que para restablecer un poco el orden de la comunidad, lo primero que tenemos que hacer es primero honestidad, mucha honestidad. Y para que exista honestidad tiene que haber una verdadera conversión, ¿verdad? Una verdadera conversión. En estos días tantas personas que están prometiendo de aquí para allá, vóteme, porque algunas veces tenemos que escribir con B larga, ¿verdad? Hay que votar verdaderamente, lastimosamente, a muchas personas que se ponen, ¿verdad?, al frente y que tienen sinceramente otros intereses. Por lo menos de lo que nosotros estamos mirando y de lo que la palabra de Dios nos está diciendo como una humanización. Porque lleva esa humanización.
El hombre que se vuelva más humano, el hombre que vea a la otra persona que necesita, ya esa cuaya, ya esa peaya, epona, va y colar y cotemea, pero da yo ni la nañi cotemea y colaña porando, porque ya es sango ñande. La ñande ya no ve calles, ya echaron cuántos indígenas, voy cuña cara de cuera, pico mi indígena lleva a pime, pues cuera, oí, o bebe ine, no, o peo llevo ya en temas, o yerurente, ñande, una monedita, por caridad, ¿verdad? Y la mayor caridad, queridos amigos, queridos hermanos, no es luego simplemente darle una moneda, ¿verdad? Sino que aquí tenemos que trabajar en serio y tenemos que ponernos. A Beñicote, verdaderamente, los próceres de Maguareya, ¿verdad? Alguien que piense, que mire, que vea, que nos organice, pero que tenga buena voluntad, ¿verdad? Que tenga ese cariño. A eso con lo que nosotros le llamamos patriotismo. Patriotismo. Aquí tenemos gente, ¿verdad?, que están al frente de muchas instituciones, pero que no responden directamente, queridos hermanos, lastimosamente, a la patria. No responden, ¿verdad?, a la humanidad. Hay la cuestión de, ¿cómo que se dice?, que contra la lesa humanidad. Lleva. Estos son los problemas serios que nosotros tenemos. Estos son problemas tremendos, ¿verdad? Y terribles. ¿Por qué? Porque somos nosotros los llamados hoy para que una sociedad, para que una comunidad pueda cambiar. Cuando Hechos de los Apóstoles, aquí en este capítulo 5, nos hace reflexionar sobre Ananías y Zafira, que ellos lo que están haciendo es sinceramente hipocanes, upealas y seas, hipocanes. Hoy cuaponas, bogrepa o vendea lleva este terreno, esto que tenía, ¿verdad? Ellos sabían también, sabían muy bien, pero sin embargo al final no quieren compartir todo. Hipocanéjicue, oñongatusejicue. Y eso lo encontramos varias veces, tanto en el Antiguo Testamento como luego en esta reinterpretación también en el Nuevo Testamento. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir sobre este tema porque es demasiado importante abrir los ojos, ser generosos, abrirnos a la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.